Bien, entonces lo primero recuerden que tenemos que hacer para construir estos diagramas es encontrar las reacciones. Vamos a encontrar la reacción en A y la reacción en D. En A tenemos un rodillo, en D tenemos un perno liso, podríamos decirlo. Aquí vamos a tener dos fuerzas actuando, nada más. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría de esta manera. Aquí tendríamos esta fuerza AY y acá tendríamos la fuerza DY. Y voy a colocar siempre la DX porque lo exige prácticamente el soporte que tiene, pero vemos que no hay ninguna fuerza horizontal que equilibre la viga. Entonces vamos a dejarlo de esta forma. Y esta carga distribuida, recuerden, siempre tenemos que reemplazarla por una carga puntual. La carga puntual que tiene que estar colocada justo a la mitad de la distancia de 0.3 en este caso. Esa fuerza, recuerden, siempre la vamos a calcular a partir de del área de ese rectángulo que está dado por la base, que es 0.3, por la altura, que es el valor de la carga distribuida, es decir, 2400 newton sobre metro. Se eliminan los metros y esto resulta ser de 720 newton. Ahora el punto de aplicación, recuerden, corresponde al centroide del área de la carga distribuida centroidal. Sería a 0.15 metros de esta distancia, o sea, la mitad de la distancia de 0.3. Es decir, que si nosotros medimos la distancia de aquí hacia acá, va a ser 0.15. Habiendo identificado ya esos valores, esta fuerza y este centroide, procedemos ahora a cálculo de estas reacciones, AY y DY. Recuerden, decíamos, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo tanto dx vale 0. Trabajamos únicamente con fuerzas verticales. Vamos a hacer una sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos alrededor del punto D, eso es igual a 0. En el sentido antihorario positivo. Tenemos que la fuerza AD va a hacer rotar esto en este sentido, es decir, en el sentido antihorario sería positivo. Aquí tendríamos AY multiplicado por el brazo de palanca, que es la suma de todo esto, 1.5 metros. Esta fuerza, estas dos fuerzas, tanto la que está aplicada en B y la de C, generan un momento, déjenme ver, perdón, este sería negativo, este es horario, este sentido de la fuerza de A, y las de B y C son positivas, es decir, aquí sería 500 newtons, el brazo de palanca sería, aquí tengo también, he tomado mala distancia porque estamos haciendo el pivote es D, entonces aquí la distancia no es 1.5 metros, 1.5 sería si la distancia fuera toda la viga, aquí voy a corregir, es 1.2 metros. Bien, ahora con esta fuerza de 500 sería del punto B hacia D hay 0.8 metros, la suma de estas dos distancias. Para esta otra fuerza de 500 newtons por 0.4, y tenemos la fuerza, esta fuerza F1 que le he llamado F1, que es la carga que sustituye a la distribuida, que va a generar un momento negativo y que equivale a 720 multiplicado por 0.15. ¿De acuerdo? Entonces, despejando, ahí tendríamos que realizar esas operaciones, y despejando, ustedes pueden, por favor, si van corroborando las operaciones, despejando a Y, esto sería igual a 410 newtons. Esta reacción sería entonces 410.
Verifiquen siempre el resultado, por favor. Tenemos esto. Luego, una sumatoria de fuerzas. Las fuerzas que van hacia arriba son positivas. Tenemos entonces AY, va hacia arriba, es positiva, menos la fuerza de 500 newtons, menos la otra fuerza de 500 newtons, menos la fuerza F1 de 720, más la reacción en D, DY. Y esas serían todas las fuerzas que tenemos identificadas acá. Bueno, recordemos, esto vale 410 newtons. DY en este caso resulta tener un valor de 1310 newton. Ya tenemos la segunda reacción vertical. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer los cortes. Les decía el día de ayer que para hacer los cortes dentro de la viga tendríamos que ir identificándolos en función de las fuerzas que actúan a lo largo de ella. Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer un corte entre A y B, entre la reacción en A y la primera fuerza B de 500 newtons. Luego otro corte entre las dos fuerzas de 500, aquí sería un segundo corte. Un tercer corte entre la segunda fuerza de 500 que está aplicada en C y donde comienza la carga distribuida, es decir, entre C y D, tercer corte. Y el último corte sería justo donde se encuentra a la mitad, digamos, o en medio de la carga distribuida. Entonces vamos a hacer 4 cortes en este caso. Entonces el primer corte va a ser entre A y B. Entre B y C el segundo corte, entre C y D, y entre D y E. Pero tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre de cada uno de estas secciones. Bien, ¿qué tenemos? Tenemos en este extremo, aquí le voy a colocar, recuerden que vamos a tomar una distancia X viniendo desde la izquierda. Vamos a colocar X se encuentra entre 0 y 0.4 metros. Primer corte. En él tenemos la fuerza AY. Y como el corte, estamos analizando la sección izquierda del corte, entonces recuerden que tenemos que colocar esta convención, les decía, de fuerza cortante y de momento flector. Es decir, la fuerza B, la fuerza cortante, va a ir hacia abajo y el momento va a ir en sentido antihorario. Si en esta sección apareciera un momento, entonces tendríamos que incluirlo. ¿Sí? Por ahora solamente tenemos la fuerza AY, nada más. Entonces vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden siempre las fuerzas hacia arriba positivas. Y aquí tendríamos la fuerza cortante es vertical hacia abajo, es negativa. Y la fuerza AY va hacia arriba, es positiva. Entonces, la fuerza cortante toma el valor de la reacción AY, que la habíamos encontrado es de 410 newton. Son las únicas dos fuerzas que actúan en esa sección. Luego tenemos una sumatoria de momentos, que tiene que ser igual a 0 también. Recuerden que el momento lo vamos a aplicar en el punto donde se ha realizado el corte. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a tener que el momento, que en este caso es positivo, el momento M que hemos colocado aquí en el diagrama de cuerpo libre, y la fuerza AY que decíamos va a generar un momento negativo. En este caso estaría dado por el valor de AY por el brazo de palanca, desde donde está siendo aplicado hacia el corte que hemos realizado, la distancia es X, igual a 0. Por lo tanto, el momento vale, despejando esto, quedaría como AY por X, pero AY vale 410 por X. Entonces ya tenemos con eso nuestra fuerza cortante y el momento flector de la primera sección entre A y B. Les mencionaba ayer y quiero que recuerden eso, que cuando nosotros planteamos estas dos ecuaciones, la fuerza cortante prácticamente es la derivada del momento flector. Si nosotros derivamos esto, 410x, entonces nos va a quedar un valor de 410 constante. Bien, ese sería entonces el primer corte. Vamos al segundo corte. Recuerden que nosotros aquí podemos analizar ya sea la sección izquierda o la sección derecha de esta viga, a la izquierda o a la derecha del corte. Voy a seguir tomando la sección izquierda. Entonces vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre, otro análisis entre X. Ahora va a ir de 0.4 a 0.8 metros. El día de ayer no iba colocando estos intervalos porque era un solo corte el que habíamos hecho, iba simplemente de 0 a L, ¿verdad? Pero aquí que son varios cortes y tenemos que ir colocando los intervalos. Entonces el diagrama de cuerpo libre quedaría como, aquí ya vamos a incluir, aquí vamos a colocar o vamos a incluir, vemos que el segundo corte lo hacemos a la derecha de la fuerza aplicada en B, o sea que aquí tenemos que incluir la fuerza de 500 newton. Vamos a tener siempre la reacción AY, es decir, todas las fuerzas que aparecen a la izquierda del corte que hemos realizado. Vamos a tener la fuerza de 500 newton y vamos a tener los otros dos elementos que van a ser la fuerza cortante. Otra vez analizamos una sección izquierda, el corte queda en este sentido, la fuerza cortante y el momento de esta manera. Son las únicas fuerzas que actúan. Entonces volvemos a plantear lo mismo, sumatoria de fuerzas en Y. Repito, estamos analizando de A a B. Nuevamente tenemos que hacer un corte en medio de B y C, decíamos, es decir, no tenemos más elementos, sino solamente la reacción en A, la fuerza de 500 en B. Entonces vamos a comenzar a plantear la sumatoria de fuerzas en Y otra vez, esto es igual a 0, y tenemos nuevamente, siempre el mismo sentido, ¿verdad? Positivo hacia arriba. La fuerza cortante va hacia abajo, es negativa. La fuerza de 500 newtons es negativa también, va hacia abajo. Y la fuerza de AY, le voy a colocar ya de una sola vez, esto vale 410. Ya no tenemos más fuerzas, eso es 0. Si despejamos acá la V, la fuerza cortante, esto va a tener el valor de menos 90. Es decir, es un valor constante. Menos 90 newton. Planteando la sumatoria de momentos, otra vez en el corte, en el punto donde hemos hecho el corte, vamos a tener el momento es positivo. Bueno, y aquí no le he colocado, pero aquí esta sección va a tener también una distancia X. Y recordemos además que esta distancia de acá es 0.4 metros. Tenemos el momento. El momento es positivo, decíamos. Este momento M, momento flector. La fuerza AY
genera un momento también que habíamos mencionado era negativo. Entonces es menos 410 el valor de la fuerza multiplicado por el brazo de palanca que se llama X. Y la fuerza de 500 newton decíamos que genera un momento positivo. Entonces vamos a multiplicar más 500. Ahora, la distancia total de la sección que estamos analizando es X. Pero viniendo desde la izquierda hacia donde está aplicada la fuerza de 500 newtons, la distancia es 0.4. Entonces, esta sección, esta distancia desde acá hasta acá, sería la diferencia de la distancia total, X, le vamos a restar 0.4. Entonces aquí vamos a colocarlo de esa forma, X menos 0.4. Ese sería el brazo de palanca para la fuerza de 500 newton. Recordemos que el momento lo estamos aplicando aquí, en este vértice, en este punto, lo voy a llamar P. Ese es el pivote. Entonces aquí esto es igual a 0. Ya no tenemos más fuerzas que generen momento. Despejamos el momento. Esto quedaría, pasándolo al otro lado, quedaría 410x. Este sería más 500, sería menos 500 por x menos 0.4. Operando, esto sería menos 500x, menos por menos da más, y esto sería 200. 500 por 0.4. Entonces la segunda ecuación de momento equivale a 410 menos 500, eso es menos 90x más 200. Y ya tenemos la segunda ecuación. Otra vez observamos, si derivamos el momento, nos va a dar el valor de la fuerza, o la función de la fuerza. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Bien. Esta es la segunda sección. Vamos al tercer corte. El tercer corte lo vamos a hacer, decíamos, entre C y D. Ok. Gracias. Entonces, entre C y D, entre la segunda carga de 500 newton y el inicio de la carga distribuida. Entonces, otra vez podemos hacer el mismo análisis, siempre analizando la sección izquierda. De hecho, lo voy a hacer así. Con una carga distribuida es un poquito más largo el proceso, pero no varía demasiado. Voy a tomarlo entre X. Ahora va a ir de 0.8 a 1.2 metros. Esa va a ser la tercera sección. Recuerden, comenzamos de C y vamos hacia D. Entonces sería entre 0.8 y si le sumamos 0.4, esto es 1.2. Entonces hacemos otro diagrama de cuerpo libre. Colocamos la viga. Perdón que se me activó el Word, no sé cómo. Bueno, otra vez identificamos las fuerzas que actúan en esa sección. Vamos al diagrama original. Tenemos la reacción en A, la fuerza en B, la fuerza en C. Perdón, pensé que se había desconectado. Vale, entonces tenemos tres fuerzas puntuales. Ahí. La reacción AY, la fuerza de 500 newton y tenemos la otra fuerza
de 500 newton. Bien, entonces otra vez vamos a analizar una sección izquierda, la fuerza va hacia abajo y el momento en el sentido antihorario. La distancia nuevamente la vamos a llamar X. Toda esta longitud de esta sección va a ser X. Bien, volvemos a hacer el mismo análisis. Ahora va a ser sumatoria de fuerzas en Y. Vemos que nuevamente tenemos fuerzas puntuales. La fuerza AY, que es positiva, 410, menos 500, menos 500, menos la fuerza B, igual a 0. Entonces, despejando aquí la B, es decir, la podemos pasar al otro lado, si se fijan queda positiva, pero en el lado izquierdo quedarían valores negativos, que serían menos 500, eso es menos 1000, más 410. Ese resultado es menos 590. Es decir, a 1000 le restamos 410, nos queda 590, pero prevalece el signo negativo de las dos fuerzas de 500. Ya teniendo esto, vamos otra vez a la sumatoria de momentos, igual a 0, nuevamente en la sección donde, en el punto, mejor dicho, donde hemos realizado el corte, es decir, aquí. Entonces tendríamos, el momento es positivo, el momento que genera la fuerza de AY, la reacción en AY, decíamos es negativo, otra vez va a ser 410 por X. Por toda la distancia de esta horizontal X. Luego tendríamos esta fuerza de 500, de la misma forma que en el caso anterior, tendríamos que dejarlo planteado. Bueno, primero el momento es positivo, aquí quedaría entonces la fuerza de 500 por el brazo de palanca. La distancia de aquí, del extremo, de este extremo hacia acá, dice que son 0.4 metros. La distancia entre las dos fuerzas de 500 también es 0.4 metros. Entonces, en este caso quedaría 500 por el brazo de palanca, que sería X menos 0.4, tal como en la ecuación anterior. Pero ahora agregamos esta otra fuerza de 500. También va a generar un momento positivo. Entonces aquí sería más 500, pero ahora la distancia va a ser X menos la distancia que tenemos desde el extremo izquierdo hacia donde está siendo aplicada la fuerza. O sea que aquí sería, a la distancia total X le vamos a restar 0.8. Esa es la distancia que nosotros tendríamos acá. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya identificamos cuáles son los momentos para esta sección. Esto es igual a 0. Momento, voy a dejarlo por ahorita en este lado, 410x, y aquí desarrollamos esto. 500 por x decíamos es 500x menos 200, que es el producto de 500 por menos 0.4, más 500 por x, 500x. 500 por menos 0.8, eso es menos 400. Y eso es igual a 0. Despejando, aquí tendríamos el momento va a ser igual. Bueno, si quieren hacemos esta operación. 500x más 500x, eso es 1000x. Menos 410 es 590x. ¿De acuerdo? Si lo pasamos al otro lado, se vuelve negativo. Menos 590x. Y aquí los términos semejantes serían menos 200 menos 400. Eso es menos 600 en el lado izquierdo de la ecuación. Al otro lado se vuelven positivos. Aquí quedaría entonces más 600. Ya tenemos la tercera función para la fuerza cortante y el momento flector. Solamente hace falta
un último corte. Este es el corte número 3. Y ese último corte corresponde justamente a la carga distribuida, a esta fuerza de 2400. A esta fuerza de 2400 newton sobre metro. Ya habíamos dicho cuánto valía la fuerza la fuerza puntual que reemplaza a esa carga distribuida, 720. Ahora, como aquí ya solamente tendríamos que analizar este pedazo, esta sección que está entre D y E, podríamos tomar ahora la sección derecha. Si tomamos la sección izquierda lo podemos hacer, pero se ven involucradas más fuerzas. Entonces el análisis es un poquito más largo. Tomemos entonces la sección derecha, es decir, a la derecha del corte que vamos a realizar. Volvemos a aplicar la convención que habíamos utilizado anteriormente, solo que ahora va a cambiar por un detalle. Le voy a colocar aquí X es mayor o igual que 0, mayor o igual que 0.3, porque es la longitud que tiene esa sección donde está siendo aplicada la carga distribuida. Este es 0.3. ¿De acuerdo? Entonces ahí, como ahora estamos analizando una sección derecha, va a cambiar un poco el análisis, no el análisis, sino las convenciones de las fuerzas que vamos a tomar. Ahora el corte va a estar a la izquierda. Entonces en la izquierda decíamos la fuerza queda hacia arriba y el momento queda en el sentido horario. Y aquí tenemos el detalle de una fuerza o carga distribuida. Esta distancia siempre vamos a llamar X, la distancia de corte que nosotros hemos realizado. Entonces X se encuentra entre 0 y 0.3 viniendo desde la derecha. Bien, entonces vamos a aplicar otra vez. Como esta es una carga distribuida que tiene un valor de 2400 newtons sobre metro, entonces tenemos que sustituir nuevamente esta carga distribuida por una sola fuerza puntual. Solamente que ahora la distancia que habíamos utilizado de 0.3 no la vamos a utilizar, sino que vamos a utilizar esta de X. ¿De acuerdo? O sea, ahí en la mitad de esa distancia de X nosotros vamos a saber, por ser una carga rectangular, ahí vamos a colocar una fuerza que la sustituye. ¿Cuánto va a valer? Otra vez, esta fuerza 1X que le he llamado, va a ser la altura, que son los 2400 newton sobre metro, multiplicado por la base, que se llama X. Entonces, esta es la fuerza que reemplaza a la carga distribuida. ¿Dónde va a estar ubicado? El centroide va a estar dado por la mitad de la distancia X, o sea, X medios. Repito, esto es por tratarse de un rectángulo. Bien. Entonces tenemos ahora, otra vez, sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Como ya no tenemos más fuerzas, solo vamos a utilizar esta de 2400X. Entonces tenemos una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos la fuerza cortante B, que va hacia arriba, positiva, menos la fuerza 1X, que vale 2400X. ¿De acuerdo? Entonces al despejar, esta fuerza B es igual a 2400X. Si hacemos ahora la sumatoria de momentos nuevamente la hacemos en el corte para evitar que esta fuerza cortante nos ejerza un momento. Entonces la sumatoria de momentos en ese corte va a ser igual a 0. ¿Qué momentos tenemos? El momento fractor que hemos colocado dentro del diagrama de cuerpo libre, que es negativo,
el sentido horario es negativo, y el momento que genera la fuerza 1x, que en este caso también va a ser negativo. ¿Cuánto va a valer? La fuerza puntual de 2400 por x multiplicado por el brazo de palanca. ¿Y cuánto es el brazo de palanca? X medios. ¿De acuerdo? No tenemos más momentos que calcular aquí, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces aquí nos queda el momento. Si nosotros despejamos, esto va a quedar con signo negativo. Aquí esa es la única diferencia que existe cuando nosotros derivamos el momento y encontramos la fuerza. Lo único que va a variar es el signo. Pero no hay ningún problema. Es correcto que en algunas ocasiones nos quede este tipo de ecuaciones. Bueno, ¿cuánto? Disculpe. Dígame. El momento de los 2400x, perdón, sí, ajá, 2400. ¿Sí? Está seguro que es negativo, porque va en grado positivo. F1x. F1x. Recuerde que vale, veámoslo así. Permítame, no lo quiero ver así. Vaya, tenemos la viga. La fuerza está siendo aplicada por acá. Si el pivote lo tenemos aquí en este extremo, en este punto P, ese es el pivote. ¿Hacia dónde va a rotar la viga si nosotros aplicamos esta fuerza? Sí, es verdad, tiene razón. Ajá, tendría que venir en este sentido. Como lo ha hecho al otro lado, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá. Sí, o sea, eso cambia. Ajá, por eso le decía, ¿verdad? Que nosotros vamos a tomar siempre el punto donde se ha realizado el corte, ahí es donde vamos a colocar el pivote. ¿Sí? El pivote, okay. Vale, entonces, okay. Vale, entonces aquí quedaría esto con signo negativo, que repito, en algunas ecuaciones vamos a ver que no corresponde exactamente la derivada del momento a la fuerza cortante. Este es uno de los casos. Si ustedes se fijan aquí, bueno, dividimos 2400 entre 2, eso es 1200. Queda 1200 por x al cuadrado. Bien, entonces lo único que cambia es el signo, pero la derivada siempre va a corresponder a este valor numérico. Entonces, con esto ya tenemos todas nuestras ecuaciones. Con esto ya hemos encontrado todas las ecuaciones de fuerza cortante y momento flector que vamos a utilizar para la realización del diagrama. Entonces vamos a tener que hacer dos diagramas, les decía, dos diagramas en los que vamos a ir colocando cada una de las secciones, cada una de las fuerzas y de los momentos, la función de fuerzas y momentos en cada uno de esos diagramas por cada sección que hayamos analizado. Voy a preparar ahorita un poco las gráficas que vamos a utilizar para la realización del diagrama. Solo me permiten un momento.